Hola a todos, espero estén bien. Paso por aquí para avisar dos cosas antes de empezar. El fanfic no es mío, el link de la historia original estará en la descripción, y segundo, este es un fic que estaré subiendo mientras mis proyectos personales se van desarrollando. No es fácil hacer los caps, entonces iré subiendo tanto fanfics que no son míos, que ya están en el canal, como algunos que otro nuevo. Capítulo 2. El despertar de la voluntad. El viento de la mañana soplaba con una fijeza helada entre las enormes estructuras de vidrio y acero del distrito de la Défense, pasillos urbanos donde el París histórico se transformaba en una metrópoli futurista de líneas rectas y reflejos plateados. A las 6 de la mañana, el sol apenas comenzaba a perfilarse detrás de los rascacielos, tiñendo las fachadas acristaladas con un tono azul pálido que acentuaba la frialdad del paisaje industrial. En medio de la gran explanada desierta, un pequeño equipo de producción fotográfica se movía con prisa, ajustando enormes paneles reflectores y cables de alimentación para capturar las primeras luces del alba antes de que el flujo masivo de ejecutivos y oficinistas inundara la zona. En el centro del encuadre, subida a una plataforma elevada de hormigón que dominaba la perspectiva de la plaza, Naruko permanecía completamente inmóvil, desafiando las bajas temperaturas con una templanza que dejaba mudos a los asistentes de vestuario. Llevaba una gabardina de corte vanguardista en un tono gris asfalto con solapas asimétricas de un naranja encendido, una pieza de diseño exclusivo que fusionaba la sobriedad ejecutiva con la rebeldía callejera. Su cabello rubio dorado, recogido en una coleta alta que caía con elegancia sobre sus hombros, vibraba levemente con las ráfagas de viento, y sus ojos azules sostenían la mirada fija en la lente de la cámara con una intensidad magnética. Eso es, Naruko. No parpadees, mantén esa postura de superioridad. Eres la dueña de estos gigantes de cristal, exclamó el fotógrafo principal, disparando una ráfaga continua de flashes que cortaba la penumbra del amanecer. Para Naruko, sostener una pose compleja sobre una superficie reducida bajo el azote del viento helado no requería un esfuerzo extraordinario. En su mente, los recuerdos de las jornadas de entrenamiento en los bosques de la aldea de la hoja, donde debía permanecer sujeta a la rama de un árbol durante horas bajo la lluvia para dominar el control de su energía, hacían que una sesión de fotos urbana pareciera un juego de niños. Lo que para otros modelos profesionales representaba una tortura física que requería descansos constantes y calentadores portátiles, para la kunoichi era simplemente una demostración de disciplina corporal elemental. Sabía exactamente cómo distribuir el peso de su cuerpo, cómo relajar los músculos del rostro para no reflejar el frío y cómo proyectar una fuerza interna que traspasaba la cámara. Cuando el sol terminó de alzarse, bañando la explanada con una luz dorada y nítida, el director de la sesión levantó la mano, dando por concluido el bloque matutino. De inmediato, dos asistentes corrieron hacia la plataforma para ofrecerle una pesada manta de lana y un termo con té caliente, atenciones que Naruko aceptó con una sonrisa amplia y una inclinación de cabeza de sincera gratitud. «Has estado increíble, Naruko», comentó la estilista principal mientras la ayudaba a desabrochar los cierres técnicos de la gabardina. Los modelos comunes suelen quejarse del viento a los 10 minutos, pero tú pareces estar hecha de otra pasta. Tu energía hace que la ropa no se vea como un simple disfraz, sino como una extensión de tu propia fuerza. Gracias, de verdad, respondió Naruko, dando un sorbo generoso al té caliente que le devolvía la calidez al cuerpo. Me gusta sentir el viento de la mañana. Me recuerda que estoy viva y que el día está empezando. Si te quedas quieta quejándote del clima, el frío te gana la partida. Pero si te enfocas en lo que estás haciendo, el cuerpo responde por sí solo. Es una cuestión de decisión, supongo. Tras cambiarse en los vestidores portátiles y ponerse su ropa civil, una sudadera cómoda de color negro y sus habituales vaqueros ajustados, Naruko firmó la hoja de asistencia y recibió el comprobante de su pago correspondiente. Mientras caminaba hacia la estación de metro subterránea, acomodándose la mochila al hombro, una voz profunda, ronca y cargada de una ironía milenaria resonó con eco en los canales más profundos de su conciencia, despertando a la imponente criatura que habitaba en su interior. Vaya, mocosa, parece que finalmente has cambiado los kunais y los pergaminos de combate por los espejos y las telas caras, comentó Kurama, el zorro de las 9 colas, estirando sus enormes patas de chakra en la penumbra de su mente. ¿Quién diría que la ninja más impredecible de la hoja terminaría ganándose el sustento sonriendo frente a una caja de vidrio luminosa para los humanos de este mundo mundano? Naruko dejó escapar una pequeña risa mental, manteniendo el paso elástico mientras bajaba las escaleras mecánicas hacia los andenes del metro.
No te burles, Kurama, replicó ella internamente, manteniendo una conversación silenciosa que nadie a su alrededor podía sospechar. Este mundo no tiene guerras de ninjas ni invasiones de clanes ancestrales, pero tiene sus propias reglas de supervivencia. Aquí no sirve de nada saber hacer clones de sombra si no tienes dinero para pagar el alquiler de un departamento o para comprar comida en el supermercado. El modelaje me dio una oportunidad cuando aparecí en ese callejón sin un solo centavo. Además, tú mismo lo has dicho, es un juego de presencia. Controlar la atmósfera de una habitación sin usar la fuerza es un arte bastante interesante, ¿no crees? El zorro dejó escapar un gruñido sordo, una mezcla de fastidio y una sutil aceptación de los argumentos de su portadora, antes de volver a sumirse en su letargo para continuar recuperando la inmensa marea de energía que el viaje dimensional había desgastado. Naruko subió al vagón del tren, que ya comenzaba a llenarse de ciudadanos que se dirigían a sus respectivos puestos de trabajo. Se acomodó cerca de una de las ventanas, sacó su teléfono móvil del bolsillo y observó la pantalla. Había un mensaje corto de Marinette enviado un par de horas antes, donde le informaba que sus padres ya habían completado todos los trámites legales para retirar su matrícula del College François Dupont y que pasaría el resto del día concentrada en el taller, limpiando los patrones base para comenzar con el corte de la lana definitiva de la chaqueta. Una sonrisa de absoluta satisfacción apareció en el rostro de la rubia. Le encantaba ver esa determinación en la diseñadora peliazul. Para Naruko, la decisión de Marinette de cortar de raíz con un entorno tóxico que la menospreciaba era la mayor demostración de valentía que un individuo podía ofrecer. Sabía perfectamente que el camino que la chica había elegido no sería fácil. El Lycée Saint-Honoré era un territorio estricto, un lugar donde el esfuerzo puro y el rigor técnico sustituían a las falsas promesas y a las simpatías baratas de los pasillos escolares. Pero precisamente por eso, porque Marinette tendría que sudar cada milímetro de su éxito, la victoria definitiva valdría la pena. El tren subterráneo avanzó con un traqueteo constante, alejándose de las torres de cristal de la Défense para internarse nuevamente en el corazón de los distritos históricos de París. Naruko guardó el teléfono en su mochila, ajustó las correas y fijó la mirada en los túneles oscuros que desfilaban al otro lado del cristal. Tenía unas horas libres antes de su próximo compromiso y sabía exactamente a dónde se dirigirían sus pasos. La panadería del Distrito 4, donde una joven diseñadora se encontraba librando su propia batalla frente a una mesa de sastre, puliendo su talento paso a paso, lejos de las sombras de una traición que ya no tenía poder para detenerla. El receso del mediodía en el patio del College François Dupont solía ser el momento más vibrante de la jornada, un torbellino de risas, música saliendo de los auriculares de Nino y corrillos de estudiantes discutiendo los últimos diseños que Marinette había esbozado en su libreta. Sin embargo, esa mañana el ambiente se sentía extrañamente desinflado, como un globo que hubiera perdido su presión tras un pinchazo silencioso. Los grupos habituales se habían fragmentado y la gran escalinata de piedra, desprovista de la presencia torpe pero siempre atenta de la exdelegada, parecía más amplia, fría e impersonal. Alias Saire se encontraba sentada en uno de los bancos de madera del patio, con la tableta digital apoyada sobre las rodillas y el ceño fruncido con una fijeza casi dolorosa. Sus dedos se movían con una rapidez mecánica sobre la pantalla, abriendo y cerrando las pestañas del Ladyblog, revisando las métricas de sus últimas publicaciones y, sobre todo, consultando una y otra vez la ventana de mensajería privada. El chat grupal de la clase, que antes servía con decenas de mensajes por hora, estaba sumido en un silencio sepulcral. Lo que más quemaba en el orgullo de la periodista era la notificación del sistema que parpadeaba en la parte superior. Marinette Dupainchen ha abandonado el grupo. No había bloqueos histéricos ni mensajes de despedida cargados de reproches. Simplemente un corte limpio, una retirada silenciosa que borraba cualquier rastro de conexión con ellos. Oye, alza esa cara, tía. Estás clavándole los ojos a la pantalla como si quisieras romper el cristal, comentó Nino, sentándose a su lado y ofreciéndole la mitad de un sándwich envuelto en papel de aluminio. Su tono intentaba ser ligero, pero la tensión en sus hombros delataba que él también acusaba el peso de la extraña atmósfera escolar. No lo entiendo, Nino, respondió Alia, dejando caer la tableta sobre el banco con un suspiro de profunda frustración. Conozco a Marinette desde el primer día de clases. Sí, a veces es dramática, se organiza fatal y se toma las cosas de Lila de una manera demasiado personal, pero esto no es propio de ella.
Irse del instituto a primera hora de la mañana, dar de baja su matrícula sin hablar con nadie, desaparecer de los chats, es como si nos hubiera borrado de su vida por una simple discusión sobre un cuaderno de bocetos. Me parece una rabieta inmadura y desproporcionada. Nino se ajustó la visera de la gorra, mirando hacia el centro del patio donde Lila Rossi conversaba animadamente con Rose y Juleka, luciendo un brazalete que supuestamente le había regalado un príncipe extranjero durante sus vacaciones. Bueno, tal vez para ella no fue solo una simple discusión, Alia, murmuró Nino, rascándose la nuca con timidez. Ayer en el salón todo el mundo le gritó bastante fuerte. Incluso tú le dijiste que se tomara un espacio. Si yo estuviera en su lugar y sintiera que nadie en mi propia clase me cree, probablemente tampoco querría volver a sentarme en ese pupitre. No sé, viejo, a veces pienso que nos pasamos un poco de la raya con la presión. Yo no la presioné, Nino. Solo le pedí que fuera justa. Lo cortó Alia a la defensiva, sintiendo que una punzada de culpa, densa y molesta, intentaba abrirse paso en su pecho. Como periodista, mi deber es buscar los hechos de forma objetiva. Lila estaba llorando, destrozada porque sus diseños se habían arruinado, y Marinette ni siquiera tenía una coartada o una explicación lógica. Lo único que le pedí fue que madurara, que dejara a un lado sus celos tontos por Adrien y le pidiera una disculpa a Lila para que el grupo no se rompiera. Si ella prefirió huir y cambiar de escuela antes de admitir que se equivocó, el problema es de su orgullo, no nuestro. Nino no replicó. Sabía por experiencia que cuando Alia adoptaba su postura de periodista inflexible, era imposible hacerla bajar de su pedestal conceptual. Dio un mordisco a su sándwich, sumiéndose en un silencio incómodo que reflejaba la falta de convicción que empezaba a reinar en el círculo íntimo de la clase. A unos metros de distancia, apoyado contra la barandilla de hierro que rodeaba la entrada principal, Adrien Agreste observaba la escena con las manos metidas en los pockets de su chaqueta blanca, sintiéndose el ser más aislado del planeta. A diferencia de Alia, que canalizaba su confusión a través de la indignación y la lógica defensiva, Adrien flotaba en un vacío de insuficiencia que lo ahogaba por completo. Sus ojos no se apartaban del banco vacío donde Marinette solía sentarse a almorzar, y cada ráfaga de viento que movía las hojas de los árboles del patio le recordaba el tono cortante de la voz de la chica la tarde anterior. Para Adrien, el concepto de hacer lo correcto siempre había estado rígidamente ligado a los dictámenes de su entorno. Su padre, Gabriel Agreste, le había enseñado desde la infancia que el conflicto era una imperfección vulgar que debía evitarse a toda costa. Que la obediencia, la compostura perfecta y la sumisión silenciosa ante las dificultades eran las únicas herramientas válidas para mantener el estatus y la paz en el hogar. Cuando Lila comenzó a desplegar sus mentiras en el aula, Adrien se dio cuenta de inmediato de las inconsistencias gracias a su vida secreta como Chat Noir, pero su primera reacción no fue la confrontación directa. Pensó que Lila era simplemente una chica solitaria y necesitada de afecto, y que si nadie la exponía, sus mentiras caerían por su propio peso sin causar daño a nadie. Por eso le había pedido a Marinette que aguantara, que sonriera y mantuviera la paz. Ahora, la cruda realidad se estrellaba contra su rostro con la fuerza de un impacto físico. Su consejo de pasividad no había protegido a nadie. Solo había servido para dejar a Marinette completamente desamparada frente al acoso colectivo, despojándola del único espacio seguro que tenía en el instituto. Ella no había huido por culpabilidad o por orgullo, como aseguraba Alia. Se había marchado porque él, la persona a la que ella consideraba un pilar de apoyo, le había sugerido que sacrificara su dignidad para que los demás pudieran seguir disfrutando de una armonía falsa basada en engaños. Adrien, mi ángel, pareces una estatua de mármol hoy. ¿Te encuentras bien? La voz melosa y perfectamente modulada de Lila Rossi lo trajo de vuelta a la realidad. La chica italiana se había separado de su grupo y se encontraba a su lado, ladeando la cabeza con una expresión de profunda y tierna preocupación, extendiendo una mano hacia su brazo con un gesto que pretendía ser consolador. Estoy bien, Lila. Solo pensaba, respondió Adrien, dando un paso lateral imperceptible para evitar el contacto físico de una manera que intentaba ser educada, pero que denotaba una distancia insalvable. Sé que estás triste por lo de Marinette, suspiró Lila, bajando la mirada con una actuación impecable. Yo también me siento fatal. Pasé toda la noche llorando, pensando que si no hubiera sido tan sensible con lo de mi cuaderno de bocetos, ella todavía estaría aquí. Es una lástima que tuviera tanto rencor en su corazón hacia mí. De verdad espero que en su nueva escuela encuentre profesores que entiendan su temperamento y compañeros que tengan la paciencia de lidiar con sus crisis de celos. Yo la perdono, Adrien.
De verdad que la perdono. Adrien la observó fijamente, y por primera vez en su vida, las palabras de Lila no le parecieron una muestra de vulnerabilidad o de necesidad de atención. Le parecieron una red de cables perfectamente calculados para cubrir su propia autoría en el desastre, un monólogo ensayado que buscaba fijar la narrativa de la culpabilidad de Marinette antes de que alguien pudiera empezar a hacer preguntas incómodas. Sintió una profunda náusea emocional al sentarse en su estómago al darse cuenta de que su silencio había sido el escudo perfecto que Lila había utilizado para llevar a cabo su cometido. El brillo idealizado de su pequeño mundo escolar se estaba desmoronando, y la dolorosa certeza de que su inacción lo convertía en cómplice de la injusticia comenzó a quemar en su interior, marcando el inicio de una fractura interna que cambiaría sus prioridades para siempre. Mientras la tensión y la discordia silenciosa flotaban en los pasillos de su antiguo instituto, Marinette Dupain-Chen se encontraba completamente absorta en una realidad muy distinta, una donde el único sonido imperante era el traqueteo rítmico de su máquina de coser y el roce áspero de la tiza contra las fibras textiles. Su taller, iluminado por la luz tamizada del mediodía que se filtraba a través de los ventanales del techo, parecía haber entrado en una fase de ordenación rigurosa. En las paredes, donde antes colgaban decenas de fotografías recortadas de Adrien Agreste en diversas campañas publicitarias, ahora se extendían detallados esquemas de anatomía humana, tablas de proporciones de sastrería clásica y una lista manuscrita con los requisitos exactos de entrega para el comité de admisiones del Lycée Saint-Honoré. El vaciado de esas imágenes románticas no había dejado un vacío doloroso, sino un espacio limpio y utilitario, un reflejo físico de la purga mental que la joven diseñadora había ejecutado en las últimas 24 horas. Marinette detuvo el motor de la máquina, retiró con cuidado el panel de muselina corregido y cortó los hilos sobrantes con un movimiento rápido de sus tijeras pequeñas. Al colocar la pieza sobre la mesa de corte, comprobó con satisfacción que la sisa de la manga ahora poseía esa sutil holgura circular que Naruko había sugerido durante la tarde anterior. Al no tener la distracción de los mensajes grupales de sus excompañeros ni la ansiedad constante de intentar agradar a un círculo social que exigía su sumisión silenciosa, su mente trabajaba con una claridad matemática que ella misma desconocía. La costura ya no era un pasatiempo con el que evadir sus responsabilidades o una vía para canalizar sus fantasías. Se había convertido en su disciplina, en la armadura con la que pretendía presentarse ante el mundo real. La caída del Kanesu trasero ya está equilibrada, Tiki, comentó Marinette, extendiendo el patrón de papel craft definitivo sobre la mesa y asegurándolo con pesas de plomo. Ahora viene la parte verdaderamente difícil. El examen del Lycée Saint-Honoré no solo evalúa una prenda suelta. El portafolio exige que los aspirantes presenten al menos un conjunto de 2 piezas que demuestre cohesión conceptual. Si esta chaqueta estructurada representa la protección y la elegancia del sastre urbano, necesito una prenda inferior que complemente esa idea sin restarle movilidad. Estaba pensando en unos pantalones de talle alto con pinzas invertidas y bolsillos funcionales ocultos en las costuras laterales. La pequeña Kwami flotó desde el borde de un costurero de madera, observando los trazos limpios y decididos que Marinette comenzaba a delinear con el lápiz sastre sobre el papel. Es una excelente lección, Marinette, aprobó Tiki, con una voz suave que transmitía un profundo orgullo. Los pantalones con pinzas técnicas requieren un dominio absoluto de la simetría y del planchado industrial. Si logras que las líneas de la pernera caigan perfectamente rectas desde la cadera hasta el tobillo, el comité de profesores sabrá de inmediato que entiendes la estructura tridimensional del cuerpo. Me alegra mucho ver que estás enfocando toda tu energía en pulir tu técnica. Tu fuerza ya no se desgasta en defenderte de fantasmas. Aprendí la lección, Tiki, respondió Marinette sin levantar la vista de su regla curva. Intentar demostrarle la verdad a personas que prefieren una mentira cómoda es una pérdida de tiempo absoluta. Mi trabajo hablará por mí. Si mis diseños son técnicamente perfectos y demuestran un esfuerzo real, no importará lo que Lila Rossi o cualquier otra persona diga en los pasillos de una escuela que ya no me pertenece. El sonido rítmico de los pasos subiendo por la escalera de caracol interrumpió la concentración de la diseñadora. La trampilla de madera se abrió con un leve chirrido y la cabellera rubia de Naruko asomó por la abertura, seguida de inmediato por esa sonrisa amplia y desparpajada que parecía iluminar instantáneamente cualquier habitación. La modelo subió por completo, trayendo consigo una bolsa de papel que emanaba el aroma inconfundible de los croissants recién horneados y 2 botellas de zumo de manzana frío que su madre, Sabine, le había entregado abajo en la tienda. Hola, Marinette.
Veo que el taller sigue pareciendo una base de operaciones militares de la moda, exclamó Naruko, dejando la bolsa sobre una banqueta libre y estirando los brazos con energía. Acabo de terminar la sesión fotográfica en la Defense. Esas torres de cristal son gigantescas, pero el viento de la mañana casi me vuela la gabardina de diseño que tenía que promocionar. Tu mamá me dio esto para el camino. Dice que necesitas recordar que los diseñadores también tienen que comer si quieren que sus manos sigan cosiendo en línea recta. Marinette dejó el lápiz a un lado, sintiendo como una oleada de calidez genuina sustituía la seriedad técnica de su mañana. Se acercó a la rubia, agradeciendo el gesto con una sonrisa honesta que denotaba lo cómoda que se sentía ya en su presencia. Gracias por venir, Naruko. Tu mensaje de voz de la mañana me ayudó muchísimo a estructurar el trabajo de hoy, admitió la peliazul, tomando una de las botellas de zumo. He estado aplicando las correcciones de la sisa en el patrón base y ya estoy trazando los planos para la segunda pieza del conjunto. Unos pantalones de sastre con pinzas invertidas. Naruko se acercó a la mesa de corte, inclinándose sobre el pliego de papel craft con los ojos entornados y las manos apoyadas en las caderas. Observó las líneas cruzadas, las anotaciones de las medidas y los ángulos de caída de la tela con una fijeza que denotaba que, a pesar de su actitud habitualmente hiperactiva, poseía una capacidad de concentración analítica extraordinaria. Pantalones con pinzas, murmuró la niña, pasando un dedo cerca de la línea de la entrepierna del patrón. Esos son traicioneros, Marinette. En las pasarelas de Valeria he usado un par de pantalones de ese estilo. Si el tiro es demasiado corto, te corta la respiración cada vez que te sientas. Y si las pinzas no están perfectamente alineadas con el eje de la rodilla, la tela se tuerce hacia los lados cuando caminas, haciendo que parezca que tienes las piernas arqueadas. Quienes evalúen esto van a mirar el movimiento de la pernera al primer paso. Marinette parpadeó, asombrada una vez más por el nivel de detalle y observación práctica que Naruko poseía respecto a la funcionalidad de la ropa. Entendió que la experiencia de la rubia no provenía de la teoría de los libros de diseño, sino del conocimiento empírico de quien habitaba las prendas en situaciones reales de movimiento y exigencia física. Tienes razón, coincidió Marinette, tomando una cinta métrica para verificar el recorrido del tiro trasero. Si no añado un margen de holgura de 1 centímetro en la curva del asiento, los pantalones perderán toda su utilidad urbana. Quiero que sean elegantes, pero que permitan una total libertad de acción. No quiero que la persona que los use se sienta atrapada en su propia ropa. Esa es la mentalidad correcta, de veras, aprobó Naruko, dándole un mordisco generoso a su croissant dorado. En mi hogar, bueno, de donde yo vengo, la ropa de los guerreros tenía que ser absolutamente funcional. Un solo hilo demasiado tenso o una costura que restringiera el ángulo de una patada podía costar la vida en una misión. Aquí no hay ninjas con kunais, claro, pero la vida en una gran ciudad como París también exige que tu ropa sea tu aliada, no tu enemiga. Así que trabaja en esas pinzas con cuidado. En cuanto tengas la muselina de prueba para los pantalones, me los pongo y hacemos una sesión de movimiento completo aquí mismo. Veremos si resisten el ritmo de un verdadero Uzumaki. El sonido de las pesadas tijeras de sastre devorando la muselina cruda marcó el inicio de las siguientes 2 horas de un trabajo febril. Con las correcciones de Naruko firmemente asentadas en los planos de papel, Marinette procedió a alinear el tejido respetando escrupulosamente el hilo de la tela, asegurándose de que la caída vertical de las perneras no sufriera la más mínima distorsión matemática. Su concentración era tan absoluta que el resto del mundo parecía haberse reducido a ese cuadrante de madera donde sus manos operaban con una precisión quirúrgica. Ya no había espacio para los titubeos. Cada alfiler que enterraba en el tejido provisional era un acto de reafirmación personal. Una vez que los paneles delanteros y traseros de los pantalones estuvieron cortados, Marinette se sentó frente a la máquina de coser. El zumbido del motor llenó el taller mientras unía las piezas con un hilván rápido pero firme, estructurando las pinzas invertidas que nacerían desde la cintura alta para abrirse con sutileza hacia la zona de la cadera. Muy bien, Naruko, dijo Marinette, levantándose y retirando el exceso de hilos con los dedos. La toile de los pantalones está lista para la primera prueba física. Veamos si los cálculos del tiro trasero son tan exactos como espero. Naruko, que había estado terminando su zumo de manzana mientras observaba el proceso con evidente fascinación, se puso en pie de un salto. Se despojó de sus vaqueros civiles con total naturalidad y se deslizó dentro de los pantalones de muselina cruda.
Al subirse la cremallera provisional y ajustar la pretina alta alrededor de su cintura, la modelo se giró hacia el espejo de cuerpo entero, arqueando una ceja con genuina sorpresa. La prenda, incluso en ese material áspero y sin teñir, poseía una caída arquitectónica impresionante. Las pinzas invertidas recogían el volumen de la cintura con una limpieza impecable, abriéndose en un volumen controlado que daba total libertad a la zona de los muslos antes de descender en una línea recta y afilada hacia los tobillos. Sin embargo, Naruko no se limitó a posar frente al espejo. Fiel a sus instintos de guerrera, dio un paso al frente y, ante la mirada atónita de Marinette, realizó una flexión profunda de rodillas, descendiendo en una sentadilla completa que puso a prueba la tensión de todas las costuras provisionales. «Vaya», exclamó Naruko desde el suelo, balanceándose ligeramente sobre los talones antes de incorporarse con una agilidad sobrenatural. «Esto es otra cosa, Marinette. Normalmente, cuando uso ropa de este estilo en los catálogos, siento que la costura trasera me va a partir en dos si intento agacharme. Pero aquí, el tiro acompaña el movimiento. La tela se estira justo donde el cuerpo lo necesita. Para llevar la prueba al límite, la ninja rubia dio un giro rápido sobre su eje y lanzó una patada lateral alta en dirección al vacío de la habitación, deteniendo el movimiento a la altura de su propio hombro con un control muscular perfecto. El aire silbó ligeramente con el impacto, y el hilván de la entrepierna resistió la tremenda presión sin dejar escapar un solo crujido de rotura. En el bolso de trabajo, Tiki se cubrió la boca con sus pequeñas manos para ocultar una exclamación de asombro. Jamás había visto a una modelo parisina tratar una pieza de alta costura con semejante nivel de exigencia física, pero lo más maravilloso era ver que el diseño de Marinette respondía con una resistencia impecable. «Naruko, por favor, ten cuidado», rió Marinette, aunque sus ojos brillaban con una excitación profesional que nunca antes había experimentado. «Casi me das un infarto». Pero, funcionó. Las costuras no cedieron ni un milímetro. «Te dije que mi cuerpo sería el mejor banco de pruebas», respondió Naruko con un guiño, volviendo a colocarse frente al espejo en una postura más relajada. «Mira la línea de la pernera, Marinette». Incluso después de esa flexión y de la patada, la tela volvió a caer exactamente en su sitio. No se generaron esas arrugas horribles en la rodilla que suelen arruinar la silueta. «Tienes un control del volumen increíble». Marinette se acercó a ella, arrodillándose en la alfombra con la tiza azul en la mano para evaluar los detalles menores. Al observar de cerca cómo la muselina se asentaba sobre los tobillos de la rubia, detectó que el bajo del pantalón requería una sutil modificación de medio centímetro hacia el interior para que el calzado urbano no arrastrara la tela al caminar. «Solo un pequeño ajuste aquí», explicó Marinette, deslizando la tiza directamente sobre el dobladillo provisional. «Si recojo este excedente en un ángulo oblicuo, la pernera flotará perfectamente sobre los zapatos, manteniendo la estructura limpia sin importar la velocidad de la caminata». «Hazlo», aprobó Naruko, manteniendo la fijeza de una estatua mientras la peliazul trabajaba a sus pies. «Diseñar pensando en la acción real es lo que te va a abrir las puertas de ese nuevo instituto, de veras. Los profesores de allí se darán cuenta de que no estás jugando a las muñecas. Verán que entiendes que la ropa es para vivirla, no solo para colgarla en un escaparate». Marinette sonrió, sintiendo que cada una de las marcas de tiza azul que trazaba sobre el tejido crudo borraba de manera definitiva los restos de la angustia escolar que la había paralizado el día anterior. La presencia de Naruko no solo le otorgaba un molde físico perfecto para sus prendas. Le inyectaba una dosis de realismo crudo y voluntad que la empujaba a superarse a sí misma con cada milímetro de costura, ganándose el éxito con el sudor de su propio esfuerzo y la disciplina de sus manos. Marinette retiró el último alfiler con un movimiento firme y se puso en pie, exhalando un aire que sabía a tiza y a determinación. Naruko se deslizó fuera de los pantalones de muselina con su habitual agilidad elástica y volvió a ponerse sus vaqueros civiles, estirando las piernas con un suspiro de satisfacción. Al observar el taller con detenimiento, la modelo rubia no pudo evitar fijarse en la metamorfosis que la habitación había sufrido no solo en sus paredes, sino en su distribución espacial. El cuarto de Marinette era un espacio notablemente compacto, una buhardilla típica parisina de techos inclinados donde el espacio libre escaseaba. Sin embargo, en las últimas 24 horas, la joven diseñadora había reorganizado cada mueble con una lógica casi militar.
La mesa de corte ahora ocupaba el centro exacto bajo el tragaluz para aprovechar hasta el último rayo de iluminación natural. La máquina de coser y la remalladora estaban dispuestas en un ángulo de 90 grados para permitir un flujo de trabajo continuo, y la estación de planchado industrial se ubicaba al fondo, justo al lado de un sistema de estanterías modulares donde los hilos y las herramientas estaban clasificados por colores y pesos. No había un solo centímetro desperdiciado. Oye, Marinette, comentó Naruko, apoyándose contra el borde de la estantería con los brazos cruzados. Tienes este lugar increíblemente bien organizado. Es un espacio pequeño, pero se siente como el cuartel general de un estratega. Todo está exactamente donde debe estar para no perder ni un segundo. Marinette sonrió, acomodando los patrones de papel craft corregidos sobre la mesa limpia. Cuando trabajas con rollos de tela pesados y herramientas afiladas en un cuarto tan pequeño, la optimización del espacio lo es todo, explicó la peliazul, señalando el triángulo de trabajo que había creado. Si la distribución falla, terminas tropezando con tus propios proyectos, arrugando los materiales o perdiendo el tiempo buscando una regla que quedó sepultada bajo los retales. Aprendí que para tener claridad en la mente, primero debo tener un control absoluto sobre mi entorno de trabajo. Me gusta esa forma de pensar, de veras, aprobó Naruko, con una chispa de respeto genuino en sus ojos azules. En la Academia Ninja nos enseñaban que el desorden en tu equipo es el primer paso hacia el fracaso en una misión. Si no sabes dónde está tu cuna y en la oscuridad, ya estás muerta. Es genial ver que aplicas ese mismo rigor a tus hilos. El ambiente se tornó más solemne cuando Marinette caminó hacia el armario protegido y extrajo el rollo de tela definitivo que había adquirido con sus propios ahorros semanas atrás. Una lana desastre de alta calidad, de un tono gris antracita profundo, con una densidad y un tacto que irradiaban una elegancia sobria y profesional. Al extender el textil sobre la gran mesa de corte, el peso del material pareció cambiar la atmósfera del taller. Ya no se trataba de muselina barata de €1 el metro. Esto era el tejido real, el material que se presentaría ante el comité del Lycée Saint-Honoré. Un solo error con las tijeras, un mal cálculo en el hilo de la tela, y el proyecto entero se arruinaría de forma irreversible. Marinette sostuvo las pesadas tijeras de sastre alemanas. Sintió el frío del acero contra sus dedos y, por un breve instante, una sutil vibración de duda amenazó con paralizar su muñeca. La sombra del fracaso, el eco lejano de las voces del College François Dupont que la acusaban de incapacidad, intentó colarse en su mente. Naruko detectó esa milimétrica vacilación de inmediato. Dio un paso al frente y colocó una mano firme sobre el hombro de la diseñadora, infundiéndole esa calidez arrolladora que actuaba como un ancla en la realidad. El primer corte en el material real siempre es el que da más miedo, ¿verdad? Dijo Naruko con una voz suave pero desprovista de cualquier lástima condescendiente. Es exactamente igual a cuando te paras en el borde de la pasarela principal y escuchas los flashes de cientos de cámaras esperándote, o cuando tienes que lanzar el primer golpe en un combate real. La presión intenta decirte que no eres lo suficientemente buena. Pero tú ya hiciste la estrategia en el papel, Marinette. Corregiste los errores en el cuerpo vivo, sudaste los milímetros y tienes la estructura perfecta. Confía en tus manos. Te has ganado el derecho de dar este paso. Marinette miró la mano de Naruko en su hombro y luego fijó la vista en la lana gris antracita. El miedo se disipó, sustituido por una oleada de resolución fría y madura. No era una victoria mágica concedida por el destino. Era la certeza de la disciplina. Sabía que el patrón estaba bien hecho porque lo había descosido y rehecho 4 veces hasta alcanzar la perfección. Alineó las tijeras con el borde del papel craft, respiró hondo y presionó las hojas de acero. El sonido limpio, seco y rotundo de la lana siendo cortada con una precisión matemática resonó en el taller, marcando el inicio de la fase definitiva de su reconstrucción. El taller quedó envuelto en un silencio casi sagrado, roto únicamente por el crujido constante y rítmico del acero abriéndose paso a través de la lana gris antracita. Las manos de Marinette se movían con una cadencia que rayaba en lo hipnótico. Cada panel cortado, las piezas simétricas de la espalda, los costadillos que ceñirían la silueta sin restarle dinamismo y los frentes de la chaqueta, era depositado con extrema delicadeza sobre una superficie limpia, como si se tratara de los componentes de un mecanismo de alta precisión. Naruko observaba el proceso apoyada en el borde de la mesa, masticando el último trozo de su caracola de pasas con una expresión de absoluto respeto. Había visto a herreros en su aldea forjar katanas con una concentración similar, midiendo la temperatura del fuego a ojo y golpeando el metal en el milisegundo exacto.
La costura técnica de Marinette, descubrió, compartía esa misma naturaleza. Una comunión perfecta entre la paciencia, el cálculo y la fuerza física aplicada a pequeña escala. Ahora viene el proceso que realmente define la sastrería, Naruko, explicó Marinette, rompiendo el silencio mientras encendía la estación de planchado industrial. Cortar la tela es solo el principio. Si cosiera los paneles de lana directamente, la chaqueta se vería lacia, sin carácter. Necesito aplicar el entretelado técnico. La diseñadora extrajo un rollo de entretela fusionable tejida de alta calidad, un material estructurado que requería calor y presión exacta para adherirse al reverso de la lana y otorgarle rigidez al pecho y a las solapas de la prenda. Con una minuciosidad metódica, Marinette colocó las piezas cortadas sobre la tabla de planchar, cubriéndolas con un paño de algodón húmedo para proteger las fibras nobles de la lana. El taller se llenó de inmediato con el siseo espeso del vapor y el aroma característico de la lana caliente, un olor denso y profesional que transformaba por completo la atmósfera residencial de la buhardilla. Marinette presionó la pesada plancha de teflón, contando mentalmente los 12 segundos exactos que el adhesivo requería para fundirse de manera uniforme, sin generar burbujas ni arrugas internas. Vaya, eso del calor y la presión me resulta muy familiar, comentó Naruko, observando cómo el vapor se disipaba bajo el tragaluz. En mi entrenamiento para controlar la energía de la naturaleza, si no mantenías la presión interna en perfecto equilibrio con el entorno, todo el flujo se desmoronaba en un segundo. Es curioso ver que para moldear una tela necesitas la misma disciplina que para moldear el chakra. Es porque la tela tiene memoria, Naruko, respondió Marinette, levantando el paño para verificar la adherencia perfecta de la entretela. Si la fuerzas con prisa o usas la temperatura equivocada, las fibras se tensan y la prenda se deforma semanas después, arruinando todo el trabajo. Tienes que convencer al material de tomar una nueva forma, no obligarlo de golpe. Una vez completado el bloque de fusionado, Marinette trasladó las piezas estructuradas de la chaqueta hacia la máquina de coser. Cambió la aguja común por una de calibre 90, diseñada específicamente para perforar múltiples capas de tejido grueso sin deshilachar las hebras de lana. Ajustó el regulador de tensión del hilo en el número 4 y seleccionó una puntada recta de 2,5 milímetros de longitud, el estándar de la alta costura para uniones de sastre. El sonido del motor de la máquina cambió, adquiriendo un tono más grave y potente al enfrentarse a la densidad de la lana antracita. Marinette guió el tejido con la yema de sus dedos, manteniendo el margen de costura a 1 centímetro exacto del borde de la aguja. No había prisa en sus movimientos. Cada centímetro avanzado era verificado por su mirada analítica. En la esquina del escritorio, oculta tras la pantalla de la lámpara flexo, Tiki observaba la escena con un brillo de profunda paz en sus ojos mágicos. Como Kwami de la creación, estaba acostumbrada a presenciar milagros instantáneos invocados por la magia de los Miraculous. Pero ver a su portadora alcanzar ese nivel de poder, madurez y control mediante el puro esfuerzo humano, sin depender de ningún artefacto místico, era una recompensa infinitamente más valiosa. El rastro de vulnerabilidad que Augmot solía rastrear en París se había desvanecido por completo de esa habitación, sustituido por la voluntad inquebrantable de una joven que estaba esculpiendo su propio porvenir puntada a puntada. A medida que los paneles de lana gris antracita se unían de forma definitiva, el esqueleto de la chaqueta comenzó a cobrar una presencia imponente sobre la mesa de trabajo. Pero Marinette sabía que una verdadera prenda de sastre no se juzgaba solo por su exterior. El verdadero secreto de la comodidad, de la durabilidad y de la caída impecable residía en una parte que la mayoría de las personas solía pasar por alto: el forro interior. Para esta fase del proyecto, la joven diseñadora había seleccionado un tafetán de viscosa de alta calidad. Sin embargo, no había elegido un tono neutro, gris o negro que se camuflara con el exterior. Con un gesto deliberado y lleno de una complicidad silenciosa, extendió sobre la mesa de corte un rollo de seda técnica de un brillante color naranja mandarina, un tono vibrante, cálido y saturado que contrastaba de manera espectacular con la sobriedad ejecutiva de la lana gris. Naruko, que se había acercado a observar al notar el cambio de texturas en la mesa, abrió los ojos de par en par, dejando escapar un silbido de absoluta aprobación que resonó en todo el taller. Vaya, Marinette. Ese color, me resulta extrañamente familiar y muy genial, dijo la rubia, pasando la yema de sus dedos por la superficie lisa y brillante del forro con evidente admiración. Por fuera pareces una profesional sería lista para una reunión importante en un gran edificio, pero por dentro llevas un fuego absoluto. Me encanta esa combinación.
Pensé en lo que me dijiste sobre la identidad y el control del espacio, Naruko, explicó Marinette, fijando el patrón del forro con alfileres con movimientos rápidos. La ropa urbana moderna no tiene por qué ser aburrida ni esconder quién eres. Quien use esta chaqueta mantendrá la compostura y la elegancia hacia el exterior, pero cada vez que se abra el abrigo, se mueva con rapidez o se ajuste la solapa, la gente verá un destello de energía pura e impredecible. Es un recordatorio de que no tienes que disculparte por tu fuerza interna. El ensamblaje del forro requería una técnica completamente distinta a la de la lana gruesa. Al ser un material extremadamente fluido, resbaladizo y propenso a desalinearse al menor contacto, Marinette tuvo que ajustar la presión del prensatelas de su máquina al mínimo y cambiar el hilo por uno de filamento más fino. Sostuvo el tejido con una suavidad absoluta, guiando la aguja desastre sin tensar las costuras, para evitar que la seda se frunciera o generara arrugas internas que arruinaran la comodidad de la prenda. Durante la siguiente hora, el zumbido de la máquina de coser fue el único testigo de esa danza de precisión. La aguja bailó sobre el tejido brillante, uniendo el forro a las vistas interiores de la lana. Cuando finalmente llegó el momento técnico del embolsado, el proceso mediante el cual se une la estructura exterior con la interior y se voltea la prenda completa a través de una pequeña abertura oculta en la manga, la chaqueta pareció cobrar vida propia. Marinette retiró la prenda de la máquina, aplicó un último golpe de vapor con la plancha industrial para asentar los cantos y los bordes de las solapas, y se giró hacia la modelo. Es el momento de la verdad, Naruko, anunció Marinette, sosteniendo la chaqueta en el aire. Pruébate la pieza definitiva. Veamos si la lana y la seda respetan tu movimiento. Naruko se deslizó dentro de la chaqueta con un movimiento fluido. Al acomodar los hombros y ajustar la solapa frontal, la modelo se congeló frente al espejo de cuerpo entero. El cambio respecto a la muselina de prueba era abismal. El peso de la lana desastre le otorgaba una estructura imponente y arquitectónica, mientras que la suavidad del forro naranja mandarina reducía la fricción interna a cero, permitiendo que la prenda se moldeara a su anatomía con una naturalidad asombrosa. Es increíble, murmuró Naruko, cruzando los brazos sobre el pecho y lanzando un par de golpes cortos al aire para verificar la holgura de la espalda. Se siente ligera como una pluma cuando me muevo, pero al mismo tiempo te hace sentir protegida, como si llevaras una armadura invisible que nadie puede traspasar. El forro se desliza sobre la piel como el agua. Marinette, si los profesores de ese comité del Lycée Saint-Honoré no ven el genio que hay en estas costuras, es que están completamente ciegos, de veras. La peliazul contempló su obra reflejada en el cristal. El ajuste en la cintura era milimétrico, las líneas verticales caían con una limpieza absoluta y el contraste del naranja interior le otorgaba una personalidad desafiante y única. Por primera vez en mucho tiempo, Marinette no sintió la sombra de la duda ni la necesidad de buscar la aprobación de Alia, de Adrien o de cualquiera de sus antiguos compañeros. Sentía la satisfacción cruda, real y profunda de haber creado algo excepcional a base de puro rigor, disciplina y esfuerzo honesto. Su verdadero camino en París finalmente tenía una estructura inquebrantable. El éxito de la chaqueta infundió en el taller una atmósfera de vibrante dinamismo. Sin embargo, Marinette no se permitió celebrar antes de tiempo. Una sastre meticulosa sabía que la mitad de un conjunto no abría las puertas del exigente Lycée Saint-Honoré. Con una disciplina renovada, colocó la chaqueta terminada en un perchero acolchado y volvió a desplegar el resto del rollo de lana gris antracita sobre la mesa de corte. Llegaba el momento de enfrentarse a la confección definitiva de los pantalones de talle alto. Los pantalones con pinzas invertidas requerían un cuidado extremo en el planchado y en la alineación del hilo conductor de la tela. Si el corte se desviaba un solo milímetro respecto a la dirección vertical de las fibras, la pernera se torcería de manera antiestética al caminar, delatando una falta de pericia técnica insalvable ante los ojos del comité de profesores. Marinette fijó el patrón de papel craft modificado, aquel que ya incluía la corrección del dobladillo oblicuo en el tobillo, mediante pesas de plomo y comenzó a marcar los contornos con la tiza sastre, trabajando bajo el haz concentrado de su lámpara flexo. Para estas pinzas, el truco está en la simetría absoluta, explicó Marinette a media voz, más para ordenar sus propios pensamientos que para instruir a su compañera. Cada pliegue debe reflejar con exactitud al opuesto en el eje de la cadera. Si uno queda más profundo o ligeramente ladeado, el tiro completo del pantalón se descompensará y restará limpieza a la silueta. Naruko observaba sentada en la alfombra, apoyando la barbilla en las rodillas.
Su mirada seguía el avance de las pesadas tijeras alemanas, asombrada de cómo la peliazul recortaba las piezas con una fluidez que denotaba horas de práctica silenciosa. Es curioso, comentó la rubia, ajustándose un mechón rebelde detrás de la oreja. Cuando te vi en el muelle, parecías una persona a punto de romperse bajo el peso de las opiniones ajenas. Pero aquí arriba, con esas herramientas en las manos, te ves completamente diferente. Tienes la misma fijeza en los ojos que mi maestro cuando se preparaba para trazar un sello complejo. No dudas. Marinette se detuvo un instante, sosteniendo las tijeras en el aire, y miró a Naruto con una madurez ganada a pulso. En el instituto pasaba demasiado tiempo intentando esquivar los golpes o buscando la manera de complacer a todos para que no hubiera discusiones, admitió la diseñadora, rematando el corte de la pernera derecha. Pensaba que ser buena persona significaba aguantar en silencio. Pero estar aquí, midiendo cada milímetro y sabiendo que el resultado depende exclusivamente del rigor de mi trabajo, me ha devuelto el control. La tela no me miente ni me pide que sonría para mantener una paz falsa. Si soy precisa, responde. Si me equivoco, me muestra el error de inmediato para que lo corrija. Es un trato honesto. Tras el corte de las piezas principales de lana, Marinette procedió a preparar los sacos de los bolsillos funcionales ocultos utilizando retales de la seda naranja mandarina. No quería dejar ningún detalle al azar. Cada vez que el usuario metiera las manos en los bolsillos, encontraría esa misma caricia de suavidad y ese estallido de color oculto que definía el concepto del conjunto urbano. Se sentó frente a la máquina de coser, configurando la puntada en un modo reforzado para la zona de la entrepierna y el tiro trasero. El traqueteo rítmico del motor volvió a dominar la estancia, un eco constante que marcaba el paso del tiempo mientras la noche parisina se asentaba definitivamente sobre los tejados de la panadería. Marinette unió los costados, montó la pretina rígida que ceñiría la cintura y dio forma a las pinzas con un hilván inicial, preparándolo todo para la prueba definitiva del conjunto completo. El reloj de pared de la buhardilla marcaba las 10 de la noche cuando Marinette levantó el pie del pedal de la máquina de coser, cortando el último hilo de la pretina con un movimiento limpio. Tras un riguroso proceso de planchado industrial para asentar las líneas de las perneras y marcar las pinzas con la precisión de una cuchilla, los pantalones de sastre definitivos descansaban sobre la mesa de corte, listos para unirse a la chaqueta en el perchero. El cansancio físico de las últimas horas se desvaneció de golpe, sustituido por la adrenalina pura de contemplar, por primera vez, el conjunto completo materializado en la realidad. Muy bien, Naruto, anunció Marinette, retirándose un mechón de cabello rebelde de la frente y mostrando una sonrisa cargada de expectación. Llegó el momento de la verdad. El conjunto urbano está completamente terminado. Pruébatelo todo. Naruto, que se había quedado medio dormida en la alfombra arrullada por el zumbido constante de la máquina, se incorporó de un salto con la energía renovada al instante. Tomó los pantalones y la chaqueta con un respeto casi ceremonial y se dirigió a la zona del vestidor. Tras unos minutos donde solo se escuchó el sutil roce de las telas nobles y el cierre de las cremalleras técnicas, la trampilla de tela se abrió y la modelo rubia dio un paso al frente, deteniéndose ante el espejo de cuerpo entero. El impacto visual fue absoluto. La silueta de la ninja lucía imponente, proyectando una sofisticación arquitectónica que parecía salida de las pasarelas más exclusivas de Europa. Detalles técnicos del conjunto terminado. El exterior, lana gris antracita. La chaqueta estructurada y los pantalones de talle alto se fusionaban en una línea vertical perfecta, transmitiendo una seriedad ejecutiva, madurez y un control absoluto de las proporciones. Las pinzas invertidas daban volumen a las caderas sin romper la caída recta hacia los tobillos. El interior oculto, seda naranja mandarina. Con cada movimiento dinámico de Naruto, al cruzar los brazos o al meter las manos en los bolsillos funcionales, el forro satinado revelaba un destello de fuego andante, una ruptura total con la monotonía gris del entorno urbano. La funcionalidad. El dobladillo oblicuo de los pantalones flotaba exactamente a medio centímetro sobre el calzado, permitiendo una zancada amplia y veloz sin riesgo de arrastrar el tejido. Naruto se observó fijamente en el espejo. Extendió los brazos hacia el frente, rotó los hombros y realizó una flexión lateral del torso, asimilando cómo la lana y la seda se deslizaban en perfecta sintonía con sus músculos, sin ofrecer la más mínima resistencia ni generar arrugas restrictivas en la espalda. Esto no es solo ropa, Marinette, sentenció Naruto con una seriedad profunda en su voz azul, perdiendo por completo su tono jovial para hablar desde la experiencia de quien reconoce el valor del esfuerzo. Es un arma.
Te paras aquí y te sientes capaz de dominar cualquier habitación, de enfrentar cualquier tormenta. Has logrado que la elegancia y la libertad de combate existan en el mismo hilo. Es perfecto, de veras. Marinette sintió que un nudo de emoción contenida se desataba en su garganta. Al ver el conjunto terminado sobre un cuerpo vivo y real, entendió que el Lycée Saint-Honoré ya no era un sueño inalcanzable o una huida desesperada. Era el lugar natural hacia donde sus pasos la estaban guiando. El talento, cuando se despojaba de las distracciones sentimentales y se pulía con la disciplina del rigor diario, tenía el poder de transformar la realidad por completo. Había ganado su primera gran batalla creativa, y la certeza de que su futuro dependía únicamente de la fuerza de sus propias manos la hizo sentirse, por primera vez en su vida, verdaderamente invencible en París. Con un cuidado casi reverencial, Naruko comenzó a desabrochar los botones de la chaqueta estructurada, deslizándose fuera de la pesada lana gris antracita y de los pantalones de talle alto. Entregó las prendas a Marinette, quien las colocó de inmediato en fundas de tela protectoras de color negro para resguardarlas del polvo y de la luz directa. El primer gran pilar de su portafolio para el Lycée Saint-Honoré estaba oficialmente erigido. No era un boceto idealizado en una libreta. Era un conjunto tridimensional real, pulido milímetro a milímetro mediante el rigor del patronaje técnico y la validación del movimiento físico. Naruko se volvió a poner su ropa civil y estiró las piernas, soltando un largo bostezo que rompió la solemnidad del momento y devolvió al taller su habitual atmósfera cálida. Tomó su mochila del suelo y se la acomodó al hombro, dedicándole a la diseñadora una mirada llena de una complicidad brillante. Bueno, Marinette, mi trabajo como maniquí de pruebas por hoy ha terminado, dijo la rubia, caminando hacia la trampilla de madera con su característico paso elástico. Mañana tengo que revisar unos contratos con la agencia a primera hora, pero mantendré un ojo en el teléfono. Ya tienes la primera pieza del rompecabezas. Ahora no bajes el ritmo. Tienes que construir el resto de tu colección con esa misma fuerza. No les dejes ni una sola rendija por donde dudar de ti. No lo haré, Naruko. Te lo prometo, respondió Marinette, sintiendo una gratitud que las palabras apenas alcanzaban a cubrir. Gracias por no dejarme caer cuando todo se veía tan oscuro. Te lo dije en el muelle y te lo repito ahora. Los Uzumaki nunca retrocedemos a nuestra palabra, de veras, sentenció la ninja con una sonrisa amplia que mostraba sus dientes finos. Nos vemos pronto. Y no dejes que la máquina de coser se enfríe. Con un último saludo enérgico, Naruko bajó por la escalera de caracol, cerrando la trampilla detrás de sí y dejando que el taller se sumiera nuevamente en la quietud de la medianoche parisina. Marinette se quedó de pie en el centro de la habitación, observando las fundas negras que colgaban del perchero. El silencio ya no se sentía como el vacío asfixiante del aislamiento escolar, sino como un lienzo fértil y lleno de posibilidades. Tiki emergió flotando desde el interior del costurero, posándose suavemente sobre el hombro de su portadora, con sus grandes ojos brillantes reflejando una paz profunda. El cambio en tu energía es absoluto, Marinette, comentó la pequeña criatura mágica con dulzura. Ya no hay rastro de la ansiedad que solía fragmentar tus pensamientos. Estás canalizando todo tu poder creativo a través de la disciplina pura, y eso te hace más fuerte que cualquier hechizo. Es porque finalmente entendí la diferencia, Tiki, respondió Marinette, caminando hacia su mesa de trabajo y organizando las reglas y las tijeras en sus respectivos soportes. En el Collège François Dupont, el éxito dependía de las simpatías, de los chismes de Lila y de una armonía falsa que exigía que yo me hiciera pequeña para no incomodar a los demás. En el mundo real, en el lugar al que aspiro entrar, lo único que habla por ti es la calidad de tu esfuerzo y la precisión de tus manos. La joven peliazul miró la pared limpia del taller, donde el espacio vacío que antes ocupaban las fotos de Adrien ahora reflejaba la luz tenue de la noche urbana. Ya no sentía dolor, ni rencor, ni la necesidad de recibir una disculpa de aquellos que habían preferido la comodidad de una mentira. Se sentó frente al escritorio, abrió su portafolio de cuero negro y colocó la primera ficha técnica del conjunto gris y naranja en el compartimento inicial. Con paso firme, sin mirar atrás y con la voluntad templada en el rigor del trabajo honesto, Marinette Dupain-Chen apagó la lámpara flexo, lista para descansar unas horas antes de que el alba de París la llamara a cortar el siguiente lienzo de su propio destino.